Hola, buenas, ¿qué tal estás? Espero que estés bien como siempre y que vengas con muchísimas ganas de aprender porque como ya te he ido diciendo en los vídeos anteriores, empieza ya la recta final de la serie de fundamentos de Unity y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el audio. En este vídeo veremos qué son los audio clips y cómo podemos importarlos y configurarlos correctamente en nuestro proyecto, los diferentes componentes que conforman el audio dentro de Unity como pueden ser los audio source, incluso veremos herramientas de control que te permitirán gestionar el volumen de varios grupos de manera unificada. También, como es costumbre, veremos las propiedades de configuración para que puedas hacer que los audios suenen exactamente como te interese, ya sea localizados en un punto de la escena o que se escuchen por todo por igual. Y aprovecharé la introducción del vídeo para decirte que casi todos los efectos y sonidos utilizados en este vídeo han sido sacados de diferentes packs de Obani, que te dejo la referencia por aquí arriba y un enlace en la descripción del vídeo por si quieres pegarle un vistazo. Y como ya es costumbre, hecha la introducción, empezamos ya con la temática del vídeo. Yo soy Wilk, esto es Wilk's Playground y empezamos. El primer concepto que tenemos que tener claro antes de empezar a implementar el audio en nuestras escenas es que necesitamos saber qué son los audio clips y cómo podemos importarlos y configurarlos en nuestro proyecto. Un audio clip es cualquier fichero de audio que haya sido importado al proyecto y los ficheros de audio que permite Unity son los que tienen extensión MP3, WAV y OGG. Y exactamente igual que vimos cómo podemos importar sprites y modelos 3D a nuestro proyecto, vamos al editor y vamos a ver cómo podemos importar un fichero de audio. Pues vamos a ver entonces varios ejemplos de audio clip. Para importar un audio clip a tu proyecto lo que tienes que hacer es exactamente lo mismo que para importar el resto de elementos. Métodos vistos en los vídeos anteriores, aunque vamos a refrescarlo aquí por si no te acuerdas. El primer método que encontramos es pulsar el botón derecho encima del panel de proyecto y seleccionar la opción de Import New Asset. Y el segundo método es arrastrar el fichero de audio directamente al panel de proyecto. Una vez que hayas importado el fichero de audio que te interese, ya lo tendrás disponible como audio clip en tu proyecto. Y en cuanto a las propiedades de importación de este fichero de audio, vamos a ver solamente las más interesantes. Empezando por la sección de arriba encontramos una propiedad que se especifica como Force to Mono, que lo que va a hacer es pasar el fichero de audio de Dual Channel a un canal. Es decir, que los ficheros de audio que estén establecidos con dos canales, uno para la izquierda y otro para la derecha, se van a unificar en un solo canal. Como puedes ver, si lo marcamos y aplicamos los cambios. Pero bueno, vamos a restablecer la configuración como estaba y quitaremos este check y aplicaremos de nuevo los cambios. Y la segunda propiedad que veremos será la que está especificada con el nombre de Load Type, que generalmente está establecida al valor de decompress_onLoad. Aunque como he dicho, este X es el valor por defecto, tenemos dos valores más, que son Compressed in Memory y Streaming. Y esta propiedad la comento más que nada porque en ocasiones verás que el audio tarda un poquito en reproducirse. Esto puede ser debido a que generalmente la primera vez que se reproduce el audio se tiene que descomprimir. Así que si estás configurando el audio de tu proyecto y ves que ocurre esta situación, lo que tienes que hacer es venir aquí, cambiar este valor a Compressed in Memory o marcar el check de Preload Audio Data, que hará que el audio que estés configurando se cargue antes de que sea ejecutado. Ten en cuenta, pero, que tal y como indica el tooltip de esta propiedad, si marcas este check vas a tener que encargarte tú manualmente de descargar la información relativa al audio. Una vez que sabemos cómo importar y configurar los ficheros de audio, lo que tenemos que ver es qué diferencia hay entre los diferentes formatos que nos permite Unity, que como hemos dicho antes son MP3, WAV y OGG. Ya que debido a las particularidades de cada formato de audio, va a ser recomendado uno para unas cosas y otros para otras. Y para que puedas ver la diferencia que hay entre los diferentes formatos de audio, vamos a ir al editor y vamos a tratar el mismo fichero de audio exportado de dos maneras diferentes, uno en MP3 y uno en WAV. Pues vamos a ver la importancia que tiene conocer la diferencia entre los diferentes tipos de audio que podemos importar. Para este caso vamos a estar trabajando con el mismo fichero de audio, pero importado de dos maneras diferentes, un fichero MP3 y un fichero .wav. O en otras palabras, un fichero comprimido, que es el caso del MP3, y un fichero sin comprimir, que es el caso de WAV. Y menciono esto porque es importante conocer la diferencia que hay entre un fichero y otro. Y es que en el caso de MP3, como se trata de un fichero comprimido, va a introducir unos silencios al final, haciendo que los bucles sea imposible ejecutarlos de manera limpia, puesto que cada vez que termine la reproducción, antes de empezar la siguiente, va a introducir un pequeño silencio, como puedes ver a continuación. Esto en cambio, si en vez de utilizar el fichero .mp3 utilizamos el fichero .wav, no sucede. Como puedes ver, si nos vamos al componente audio source, que ya veremos en la próxima sección qué es, y cambiamos el audio .mp3 por el .wav. Y ejecutamos el juego. Como has podido ver en el ejemplo, cada formato de audio tiene sus particularidades y algo que se me ha olvidado comentarte es que el formato MP3 tiene un tamaño muchísimo más reducido que el formato WAV o OGG.
Entonces, como puedes suponer, cada formato va a tener su ámbito específico. Si quieres que un efecto suene una sola vez, es recomendable el uso de MP3 por su tamaño reducido. En cambio, si necesitas que se ejecute en bucle, es más recomendable utilizar el WAV o el OGG. Porque como has podido ver en el editor, tanto el formato WAV como OGG, aunque el OGG no lo hayamos visto, se comporta exactamente igual que el WAV, no tiene este pequeño silencio al principio, haciendo que tus bucles sean mucho más fluidos y sin silencios. Entonces, sabiendo lo que es un audioclip, podemos pasar al componente audio source, que es el componente que nos va a ayudar a reproducir el audio en nuestras escenas. Este componente va a utilizar los diferentes audioclips que tengamos importados en nuestro proyecto para poder reproducirlos y que se escuchen en la escena. Y modificando la configuración del componente audio source podemos hacer que los sonidos estén localizados en un punto concreto de la escena, lo que lo llamaremos configuración 3D, o que se escuchen por todo igual independientemente de donde esté localizado en la escena, lo que lo llamaremos una configuración 2D. Y aparte de estas propiedades tenemos muchísimas más para poder hacer que el audio source suene exactamente como nos interesa, así que vamos al editor y vamos a ver qué propiedades tenemos para ajustar el audio. Entonces, explicando un poquito por encima el componente de audio source, vamos a ver las propiedades más importantes para poder configurarlo. La primera propiedad que veremos es la más obvia de todas, puesto que será audio resource, que contendrá el audio clip que reproducirá este audio source. La segunda propiedad, la de output, nos va a permitir especificar un grupo del audio mixer, que ya veremos qué es eso al final del vídeo. Por ahora te diré que el audio mixer group es una manera que tenemos de categorizar los diferentes tipos de audio que encontramos. Y la tercera propiedad que veremos antes de pegar un salto será la de mute, que lo que va a hacer es mutear el audio. Ten en cuenta que activando este check no va a parar el audio, se va a seguir reproduciendo aunque no lo escuches. Y de mute, como he dicho, pegamos un salto directamente a la siguiente propiedad, que será la de play on awake, que si lo tenemos activado va a empezar a reproducir el audio cuando se inicie el juego, y si no, lo tendremos que reproducir de manera programática, es decir, mediante un script. La siguiente propiedad, la de loop, si la tenemos marcada, lo que va a hacer es loopear el audio, es decir, que una vez que termine la reproducción, empezará de nuevo. Si no lo tenemos marcado, una vez que haya terminado el audio, si lo queremos volver a reproducir, lo tendremos que hacer utilizando un script. De aquí pasamos directamente a la siguiente propiedad que veremos, que será la de volume, que representa el volumen con el cual se reproducirá el audio. Y la siguiente propiedad que tenemos abajo, la de pitch, nos va a permitir especificar la frecuencia con la cual se reproducirá el audio. Para ver mejor la próxima propiedad que veremos, la de stereo pan, vamos a pasar el spatial blend a 2D. Y lo que nos va a permitir configurar esta propiedad es por dónde queremos que se escuche el sonido. Si queremos que se escuche por la izquierda o por la derecha. Y Spatial Blend, que será la última propiedad que veremos de esta sección, nos va a permitir configurar si queremos que el sonido sea 2D o 3D. Es decir, si queremos que sea un sonido ambiental posicionado en la escena, lo tenemos que especificar como 3D. En cambio, si queremos que se oiga el sonido independientemente de donde esté posicionado en la escena, lo tenemos que especificar como 2D, como pueden ser, por ejemplo, los efectos de la interfaz. Y las últimas propiedades que veremos van a ser las que te van a permitir especificar cómo quieres que decaiga el sonido en la escena, empezando por la propiedad de Volume Roll-Off, que como puedes ver tiene tres valores posibles: Logarithmic Roll-Off, Linear Roll-Off y Custom Roll-Off, cuyo cambio en la propiedad se ve reflejado en la curva que tenemos abajo, que te va a indicar el efecto de cómo va a decaer el sonido en la escena, y como ya deberías saber de los vídeos anteriores, el valor que ves aquí es normalizado, así que el 1 que está arriba a la izquierda va a representar el volumen máximo de este audio source, y el valor de 0 que está abajo a la derecha va a representar que no vas a escuchar este audio source. Y en esta curva encontramos un elemento más que es digno de mención, que es la barra vertical que encontramos en el centro, que como puedes ver arriba está especificado con el label de listener, que te va a indicar exactamente dónde está el componente audio listener más cercano y cuál es su relación con el volumen especificado en esta curva. O dicho de otra manera, cuánto va a escuchar el audio listener este audio source. Y esto se puede ver moviendo la cámara. Como puedes ver, cuanto más cerca del audio source está, más cerca del punto más alto del volumen está, y por lo tanto más escuchamos este sonido. Y si hacemos lo contrario, en vez de acercarnos nos alejamos de la fuente de sonido, el listener cada vez está más lejos. Y como puedes ver, el sonido cada vez es menor. Y como puedes ver, las propiedades que controlan la atenuación del sonido, min distance y max distance, se pueden controlar con los gizmos del editor o utilizando directamente el valor de estas propiedades. Como has podido ver, gracias a la configuración del audio source vas a poder configurar cada tipo de audio como te interese. Aunque a modo de resumen, si quieres, podemos hacer dos grandes clasificaciones de las configuraciones que encontramos. Como te he comentado al principio, encontramos sonidos que están localizados en un punto concreto de la escena, como pueden ser sonido de pájaros, un río fluyendo o algo así, que está configurado como 3D, o los efectos, por ejemplo, de la interfaz de usuario, que están configurados como 2D.
Y habiendo visto qué son los audio clips y cómo configurar los audio source, podemos pasar al siguiente componente que, aunque es muy simple, es muy importante que conozcas, que es el audio listener. El audio listener es un componente que va a actuar de manera muy similar al input listener que ya vimos en la sección de cámaras, donde vimos las extensiones de Cinemachine, puesto que va a ser utilizando la localización del GameObject que contenga este componente que los diferentes audio source que tengamos en la escena van a identificar con qué volumen tienen que sonar y cómo. Además, este componente tiene una particularidad, y es que únicamente se permite un audio listener activo en la escena. Si tienes varios, Unity te va a mostrar un mensaje informativo. Así que vamos al editor y vamos a ver cómo podemos configurar o establecer un audio listener. Pues como te he dicho, vamos a ver el componente de audio listener, que por regla general va asociado o a la cámara principal o al personaje dependiendo del efecto que quieres que tenga en el audio. Y que, como te he comentado antes, es importante que mantengas un único audio listener activo en la escena. Es decir, que puedes tener varios audio listeners, uno por cada cámara, mientras que únicamente haya una cámara activa en ese momento. Porque lo que va a ocurrir es que se van a solapar los dos audio listeners y además te va a aparecer un mensaje informativo indicándote que tienes dos activos. Y que por favor te asegures que únicamente tengas uno activo por escena. Entonces, dicho esto, vamos a ver el componente de audio listener, que como puedes ver está completamente vacío. Y que, como has podido ver y como te he dicho antes, se va a encargar de poder escuchar y detectar los diferentes audio source que encontramos en la escena. Como puedes ver en la escena que tengo preparada, que tenemos un audio source dentro de la cueva y otro al lado del río. Y tengo dos cámaras preparadas, como puedes ver. Como has podido ver, la configuración del audio listener es inexistente, puesto que no tenemos ninguna propiedad para configurarlo. Pero bueno, es un componente que tienes que conocer y saber para qué se utiliza. Así que, como puedes suponer, para realizar la configuración del audio en tus escenas te tienes que apoyar únicamente en la configuración del audio source, o utilizando el audio mixer, que será lo próximo que veremos. Aprovecharé que estamos ya en la mitad del vídeo para meter mi feedback, que ya sabes que nunca puede faltar, porque ya sabes que aquí es cuando te pido un poquito de colaboración para hacer que el canal crezca un poco más. Y recordarte que si te gusta este tipo de vídeos y no estás suscrito al canal, por favor suscríbete para estar atento a los próximos vídeos que vaya subiendo. Si te está gustando este vídeo, no te olvides de darle a me gusta, y si quieres dejarme algún comentario o escribirme alguna pregunta, tienes la sección de comentarios de YouTube para hacerlo, que intentaré responderlo lo antes posible, porque ya sabes que YouTube valora un montón este tipo de interacción, y a ver si conseguimos llegar a más gente que esté interesada en el mundo del desarrollo de videojuegos. Y recuerda también, como te digo siempre, que en la descripción del vídeo vas a tener un montón de enlaces para complementar toda la información que estás viendo aquí, así como los enlaces correspondientes a todas mis redes sociales por si quieres seguirme por otros sitios. Y hecha la mini pausa del feedback, vamos a continuar con la segunda sección del vídeo del audio. Y es que para controlar el volumen de tus diferentes audio source encontramos una manera mucho más efectiva y controlada para poder gestionar el volumen de manera unificada. Desde el audio mixer podemos crear varios grupos de audio que podemos establecer en la propiedad output del audio source para poder controlar el volumen de varios audio source de manera unificada. Este elemento de configuración tiene muchísimas otras propiedades, pero bueno, nosotros nos vamos a centrar sobre todo en la creación de grupos. Así que vamos al editor y vamos a ver cómo podemos crear un audio mixer y configurar varios grupos para ser utilizados en nuestros audio source. Habiendo visto una pequeña introducción, vamos a crear nuestro primer audio mixer y vamos a asignar varios grupos a los diferentes audios que tenemos en la escena. Para crear un audio mixer tenemos que ir al panel de proyecto, pulsar el botón derecho, Create, ir a la sección de Audio y seleccionar la opción Audio Mixer, lo que nos creará este asset, y para poder empezar a configurarlo lo que tenemos que hacer es pulsar doble clic encima de él. Y como puedes ver, estamos delante de otro editor especializado, en este caso de audio. Aunque en este caso de este editor nos vamos a centrar únicamente en la sección de groups, que es lo que nos va a permitir categorizar y especificar qué tipo de audio va a pertenecer a qué grupo. Entonces, en la sección de group tenemos que tener obligatoriamente el primer controlador, que será el de master, que va a controlar el volumen global. Y a partir de este grupo base podemos empezar a crear diferentes subgrupos. Para crear nuevos grupos tenemos dos maneras, utilizando el botón de más que encontramos en la sección de Group, que nos va a crear un grupo anidado al elemento que tengamos seleccionado en ese momento. O pulsar el botón derecho encima de cualquier grupo que, como puedes ver, va a mostrar un desplegable donde vas a poder especificar qué nuevo grupo quieres crear. Si quieres que el nuevo grupo esté exactamente en el mismo nivel de la jerarquía, que es el caso de Add Sibling, o si quieres que el grupo que vas a crear sea un hijo del grupo seleccionado, que es el caso de la opción de Add Child Group. Entonces vamos a eliminar todos los grupos que hemos creado y vamos a crear dos grupos que partan directamente de master, que van a ser FX y Environment. Y para que los audio source tengan en cuenta este grupo, lo que tenemos que hacer es seleccionar el audio source y en la sección de output especificar uno de los grupos que acabamos de crear. Entonces, con los dos audio source configurados correctamente, cada uno con su grupo correspondiente, si entramos en el modo de juego, vemos que si editamos el volumen, el cambio únicamente se ve reflejado en el audio source que tiene especificado ese audio group.
Y si ajustamos el volumen de máster, como puedes ver, todos los audio groups se ven afectados. Además, te tengo que decir que los grupos del audio mixer son una manera fantástica de permitir que el usuario pueda establecer el volumen que le interese a cada grupo, haciendo por ejemplo que las voces de los personajes estén por encima de la música de ambiente o reducir el volumen de los efectos. Solo tienes que acordarte que cuando crees estos grupos del audio mixer los vas a tener que establecer en la propiedad output de los audio source que pertenezcan a ese grupo. Y personalmente creo que estos son los conceptos básicos que necesitas saber para configurar el audio de tus escenas, aunque bueno, como este vídeo es un poquito más corto que el resto, vamos a introducir un efecto adicional que puedes conseguir. Y es que antes de ver las dos implementaciones que tengo preparadas con Script, vamos a hablar del componente Reverb Zone, que va a ayudarte un montón a crear ambiente a tus escenas. En este caso, gracias a este componente y como su propio nombre indica, vamos a poder crear zonas de reverberación haciendo que el audio suene un poco diferente si el audio listener se encuentra dentro de su radio de afectación. Lo que te va a ayudar un montón a darle ese toque especial a tus escenas, así que vamos al editor y vamos a ver cómo podemos configurar esta Reverb Zone. Pues como te he dicho, vamos a ver el último componente que vamos a explicar de la sección de audio, que va a ser Reverb Zone. Para crear este elemento dentro de la escena, lo que tenemos que hacer es ir al panel de la jerarquía, pulsar el botón derecho, ir a la sección de audio y seleccionar la opción de Audio Reverb Zone, que nos va a crear este componente que, como puedes ver, estará conformado de dos esferas, una interior y una exterior, que van a venir determinadas por las propiedades min distance y max distance que encontramos en el componente. Y que, como ya hemos visto en otros casos, como puede ser el audio source, lo podemos configurar directamente con los gizmos que encontramos en la escena. Y vamos a aprovechar para colocar esta Reverb Zone en la zona de la cueva. Y como puedes suponer, lo que va a hacer este componente, como su propio nombre indica, es añadir una zona de reverberación en la escena, lo que quiere decir que cualquier audio listener que se encuentre dentro de su zona de afectación va a sufrir los efectos de la Reverb Zone modificando el audio que escuche. Y vamos a ponernos en situación y vamos a ver la última propiedad que nos queda por explicar del audio Reverb Zone, que es la propiedad Reverb Preset, que nos va a dejar elegir o configurar nuestros propios presets de todos los preestablecidos dentro de Unity, que como puedes ver son un montón. Y cada uno de estos presets tiene preestablecidos los valores de las chorrocientas propiedades que encontramos justo debajo. En el caso de que quieras establecer tú el valor de estas propiedades, tienes que seleccionar la opción de User. Pero en nuestro caso, como queremos hacer una cueva, tenemos un preset ya creado que es el de Cave, así que vamos a seleccionarlo y vamos a ver el efecto que tiene en nuestro audio listener. Para asegurarnos que escuchamos correctamente el efecto de reverberación, nos tenemos que asegurar que el audio listener está dentro de su área de afectación. Y una vez listo, pulsamos el botón de play para entrar en el modo de juego y activando o desactivando el audio Reverb Zone verás el efecto que produce nuestro audio listener. Como te he dicho antes, con la Reverb Zone vas a conseguir ese toque extra a los ambientes de tus escenas, haciendo que los sonidos se reflejen exactamente según la zona donde se encuentren. Y habiendo visto este componente extra, vamos a empezar con la implementación que tengo, que hace muchísimo que no realizamos una implementación por scripts. Y para compensar la falta de implementaciones de los vídeos anteriores, en este vídeo he preparado dos implementaciones diferentes, empezando por la primera que veremos a continuación, donde veremos cómo podemos hacer que varios sliders ajusten el volumen de los grupos del audio mixer. Así que vamos al editor y vamos a verlo. Pues vamos a empezar a configurar los diferentes sliders que nos van a permitir controlar el volumen de los diferentes audio groups. Antes de empezar, pero tenemos que ver cómo podemos exponer y configurar la variable de volumen referente a los audio groups, lo que nos va a permitir establecer el valor de esta variable en los scripts. Para exponer las variables de volumen tenemos que ir al audio mixer, seleccionar el grupo del cual queremos exponer la variable de volumen y en el panel del inspector en la derecha donde pone volumen, presionar el botón derecho del ratón y escoger la opción Expose Volume of Master to Script. Y repetiremos lo mismo para los otros dos grupos. Una vez con las variables expuestas, tenemos que ir a la sección de arriba a la derecha donde pone Exposed Parameters
y desplegar el dropdown donde veremos las tres variables expuestas que acabamos de establecer. Y las renombraremos a Master Volume, FX Volume y Environment Volume. Y con esto listo podemos ir directamente a ver la estructura que tiene el script que he montado. Que como podéis ver no es nada del otro mundo, tiene una variable expuesta en el editor que es el audio mixer que va a tener el valor del audio mixer que acabamos de configurar. Y además de esta variable expuesta únicamente encontramos tres llamadas públicas que se van a encargar de configurar el volumen de los diferentes grupos que tiene el audio mixer, cuyo método utilizado para actualizar este valor como puedes ver es setFloat, que contiene dos parámetros, el nombre del parámetro que hemos expuesto antes y el valor del volumen. Y una vez visto los scripts podemos pasar directamente a los sliders que como puedes ver únicamente tienen un método establecido en el onValueChange, que en cada uno de los sliders va a ser la llamada correspondiente a actualizar el volumen del grupo al que pertoca. Y el rango del valor de los sliders va de 0, que es el valor por defecto, a menos 80, que es el mínimo permitido. Y con todos los elementos vistos podemos pulsar play en el editor y empezar a jugar con el valor de los sliders para ver cómo afectan al volumen de los grupos. Y visto el primer ejemplo donde vemos que con los sliders conseguimos la modificación del volumen de los grupos, vamos con el segundo ejemplo que tengo listo donde veremos cómo podemos hacer que los elementos de la interfaz reproduzcan sonido. Pues vamos a ver el segundo ejemplo de implementación utilizando elementos de la interfaz de usuario. Para hacer esta implementación he añadido el componente Audio Source en el elemento Audio Panel que vemos en la jerarquía, que está compuesto como puedes ver de un título y un texto que son dos TextMesh Pro y de dos botones que están habilitados y otro componente que está deshabilitado. Y vamos a ver el evento que tenemos asociado al on-click de los botones. El botón con el texto NA o el botón de cancelar tiene asociado, como puedes ver, el evento NotButtonEvent. Y el otro botón, el que tiene el texto claro que sí o el OK Button, tiene asociado en este caso el evento YesButtonEvent. Y ambos eventos están especificados en el siguiente script que se encuentra dentro del elemento AudioPanel, que como puedes ver tiene dos variables AudioClip expuestas, que es OKSound y KYoSound, que son los efectos de sonido que se van a reproducir cuando se pulse sobre el botón de OK o de Cancel respectivamente. Y aparte de esto encontramos una variable privada que va a ser AudioSource, que va a contener el AudioSource del panel. Y después, como puedes ver, y ya estamos habituados, en el método awake obtenemos la referencia al componente AudioSource. Y aparte de esto encontramos las dos llamadas públicas que hemos visto antes, NotButtonEvent, que va a ser el método que se llame cuando se pulse sobre el botón de cancelar, y YesButtonEvent, que va a ser el método que se va a llamar cuando se pulse sobre el botón de OK. Y ambos métodos, como puedes ver, van a llamar exactamente a la misma instrucción, que es Play One Shot, cambiando únicamente el parámetro que van a pasar, que en un caso va a ser KYoSound en el caso de cancelar o OKSound en el caso de aceptar. Este método, como puedes suponer, te va a permitir reproducir un sonido sin necesidad de tener que especificarlo en la propiedad de AudioSource. Así que visto todo esto, podemos ir al editor y empezar el juego para ver exactamente cómo suenan ambos botones. Y como te digo siempre, cuando explicamos algunos ejemplos de implementación, tienes que saber que la mayoría de propiedades que hemos visto y que vemos en todos los vídeos son modificables utilizando los scripts. Y antes de empezar con el cierre del vídeo, y como viene siendo algo habitual en la serie de fundamentos, vamos a terminar con unas buenas prácticas que te ayudarán a gestionar mejor el audio de tus proyectos. Empezando, por ejemplo, por la primera advertencia que puede parecer la más obvia de todas, que es recordarte que si quieres evitarte problemas, tengas un único audio listener activo en la escena. También recordarte que si estás configurando los audio source que se van a encargar de los efectos de sonido de la interfaz, te acuerdes de configurarlos en 2D para que se escuchen independientemente de donde esté el audio listener. Me gustaría aprovechar también esta sección para comentarte una práctica bastante habitual, y es que los efectos de sonido que están pensados para ser localizados en un punto concreto de la escena, es decir, con un audio source con una configuración 3D, por regla general el audio clip que va a reproducir está establecido como mono. Haciéndolo de esta manera, aunque quitemos el dual channel del audio clip, y precisamente porque quitamos el dual channel del audio clip, vamos a dejar que sea Unity el que determine cómo va a sonar, consiguiendo un efecto de sonido muchísimo más realista y que va a depender únicamente de la posición del audio listener y del efecto en la escena, y no de cómo se ha grabado.
Y por último, comentarte también, que creo que no te lo he dicho antes, que si quieres que varios efectos de sonido se ejecuten de manera simultánea, si no quieres tener varios audio source, puedes utilizar el método Play One Shot que hemos visto. Ya habiendo visto las buenas prácticas, podemos empezar con el cierre del vídeo y de la sección del audio en general, donde hemos visto los aspectos fundamentales del audio que te ayudarán a implementarlo en tus escenas. Hemos visto qué son los audio clips y cómo importarlos y configurarlos, los diferentes formatos que acepta Unity, cómo podemos configurar un audio source y para qué se utiliza, y cómo podemos gestionar el volumen de varios audio source desde un punto unificado. Y también hemos visto un componente que es el Reverb Zone, que te ayudará a aportar ese toque extra a la ambientación de tus escenas, así como 2 implementaciones por scripts. Y nos preparamos, por desgracia o por gracia, según lo quieras mirar, para el próximo vídeo, que va a ser el último vídeo explicativo de Unity, donde veremos cómo puedes mejorar la estructuración de tus proyectos utilizando prefabs, scriptable objects y escenas. Así que si has llegado hasta aquí, como te digo siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo completo, espero que te haya gustado y hayas aprendido algo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo y chao.